Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en esta mañana. Mis hermanos, no somos muchos ahora, pero mis hermanos con los que estamos es suficiente para exaltar a nuestro Señor. Y no es el número de personas, mis hermanos, no es así, es nuestro fervor y anhelo por Él. Vamos entonces, mis hermanos, a adorar a nuestro Señor con la reflexión en su palabra, mis hermanos. Y el título de la predicación el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver la iglesia de Tiatira. Recuerdan, estamos en una serie de predicaciones que se llama, mis hermanos, la iglesia que Dios quiere. Y esta es la quinta predicación, mis hermanos, faltarían dos más. La quinta predicación, la iglesia de Tiatira. No le digas a lo negro blanco, no le digas a lo negro blanco. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor. A ti la honra, la gloria, el honor, a ti toda la alabanza. Señor, en esta mañana concédenos tu gracia y la guía del Espíritu Santo para entender tu palabra, para reconocer tu voz y aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos en ello, mi Señor. Ayúdanos, que tu palabra penetre profundo en nuestras mentes y corazones. Y que, Señor, tu palabra, mi Dios eterno, en nuestras vidas nos permita, mi Señor, alinearnos con nosotros a tu voluntad, alinearnos, Señor, a ti, a lo que tú deseas de tu iglesia y de cada uno de nosotros. Ayúdanos pues, mi Señor, que tu palabra nos imparta vida y que tu palabra nos muestre tu voluntad. Y mi Señor, recibe toda la adoración en esta mañana, toda la honra, mi Señor, y al ser expresada tu palabra, mi Señor, en esta mañana, permíteme, Señor, compartirla sin error para que tú seas exaltado en gran manera. Gracias, gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, muchas gracias y bendiciones. Les decía, mis hermanos, estamos en una serie de predicaciones acerca de la iglesia que Dios quiere. Esta es la quinta predicación, mis hermanos, y estamos viendo, mis hermanos, el mensaje a las 7 iglesias. A las 7 iglesias, mis hermanos, ya hemos visto 4. Esta es la quinta, mis hermanos, que veremos. Y, mis hermanos, es un mensaje que quiero compartirles. Y precisamente ustedes tienen, mis hermanos, no tienen ustedes allí el texto ahora, por razones de espacio nada más, no tienen allí el texto completo, pero vamos a ver, mis hermanos, Apocalipsis 2, del 18 al 29, vamos a ver este pasaje, mis hermanos, espero que lo tengan en sus Biblias, y si no, es que está en la pantalla. Y permítanme leerlo para ustedes este pasaje, mis hermanos. Dice así la palabra de nuestro Señor, mis hermanos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce brunido, dice esto: yo conozco tus obras, de amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el pasaje, mis queridos hermanos, que vamos a ver el día de hoy en esta mañana, mis hermanos. Este es precisamente el pasaje. Pero quiero recordarles, mis hermanos, y quiero ponerlos en contexto, porque esto es muy importante, el contexto, mis hermanos, que ustedes y yo entendamos el mensaje de Jesucristo a esta iglesia y por qué le escribe a esta iglesia en esta ciudad de Tiatira, le escribe de esta manera. Ustedes pueden ver, mis hermanos, ustedes tienen una hoja en medio de su boletín donde hay un mapa pequeño, mis hermanos, y este mapa muestra allí la ciudad de Tiatira, mis hermanos. Ustedes pueden ver allí cómo se encontraba debajo de Pérgamo, que lo vimos la semana pasada, allí a unos 64 kilómetros, mis hermanos, de Pérgamo hacia el noreste. Allí se encontraba, mis hermanos, la ciudad de Tiatira, mis hermanos, más o menos unos 64 kilómetros. Esta ciudad, mis hermanos, déjenme decirles varias cosas. En primer lugar, mis hermanos, esta ciudad, mis hermanos, estaba en un valle. En realidad no estaba en una región montañosa, estaba en un valle, mis hermanos, y aquí, mis hermanos, estaba desprovista esta ciudad de murallas. En realidad no tenía murallas, no tenía fortificaciones naturales, no tenía defensas naturales, mis hermanos, lo cual era una función importante a la hora de que las ciudades eran atacadas. Esta ciudad no tenía eso, mis hermanos. Esta ciudad fue fundada por uno de los sucesores de Alejandro Magno, mis hermanos, Seleuco. Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno, fundó esta ciudad como un puesto militar para guardar la carretera que iba de norte a sur y proteger así la ciudad de Pérgamo. ¿Ustedes recuerdan? La ciudad de Pérgamo era una ciudad muy, muy importante y llegó a ser la capital de Asia, de la provincia romana de Asia. Llegó a ser la capital, mis hermanos. Pero esta ciudad de Tiatira estaba, pues, mis hermanos, adelante, y estaba allí. Esta ciudad era una fortificación militar. Varias veces, como no tenía una defensa natural, la ciudad varias veces fue destruida, mis hermanos, fue destruida y reconstruida varias veces, mis hermanos. Así sucedió con esta ciudad. Por otro lado, mis hermanos, esta ciudad, para esta época en la que se escribió el Apocalipsis y que le fue enviada esta carta a esta ciudad, mis hermanos, ya había cambiado la situación. La situación era un importante centro comercial. La iglesia era así, la ciudad era un importante centro comercial, mis hermanos, donde se comerciaban muchas cosas. Pero además es importante notar algo, mis hermanos. Aquí, en esta ciudad, mis hermanos, había varios gremios. ¿Qué quiero decir? Como sindicatos. Estaban los gremios, mis hermanos, pues de los que hacían plata, los gremios de fabricantes de telas, gremios de tintoreros, gremios de los que curaban o trabajaban el cuero, gremios de alfareros, gremios de panaderos, mis hermanos, de comerciantes de esclavos, de herreros que trabajaban el bronce. Había muchos gremios, sindicatos. La ciudad se caracterizaba por esto. Por esta razón, mis hermanos, era un importante centro comercial en esta ciudad. Y era una ciudad próspera, pequeña, una ciudad pequeña, pero muy próspera era esta ciudad. Pero por otro lado, mis hermanos, aquí había creyentes. Posiblemente, mis hermanos, esta ciudad, los primeros creyentes provenían, mis hermanos, o eran familiares de la mujer, mis hermanos, que había creído, si ustedes lo recuerdan, en la ciudad de Filipos, mis hermanos, allí Pablo, predicando junto al río, mis hermanos, y esto se relata en el libro de los Hechos, había una mujer que era originaria de Tiatira y que comerciaba con púrpura. El púrpura, mis hermanos, era un tinte que se obtenía de insectos y de plantas también, y que era muy preciado para teñir las telas. Esta mujer era comerciante de púrpura. Y dice la Escritura que cuando Pablo estaba en el río predicando, mis hermanos, y ella era prosélita de los judíos, en un lugar
donde no había sinagogas, los judíos, mis hermanos, y los prosélitos, los seguidores de los judíos, se reunían en los ríos. Y Pablo, mis hermanos, predica allí porque posiblemente no había una sinagoga y esta mujer, mis hermanos, abraza el evangelio. Probablemente, muy probablemente, esta mujer regresando a su casa compartió el evangelio y varias personas aceptaron a Cristo y se formó una iglesia. Muy probablemente esto fue lo que se pasó, porque no tenemos el registro en el libro de los Hechos ni en la Biblia de cuándo se fundó esta iglesia. Pero muy probablemente pasó eso, mis queridos hermanos. Esta mujer comerciante de púrpura que abrazó el evangelio cuando Pablo lo predicó, seguramente regresó allí, porque era originaria de Tiatira, mis hermanos. Era originaria de este lugar. Hasta aquí, mis hermanos, tenemos esto. Ustedes también tienen una tabla allí, mis hermanos, porque es una tabla comparativa. Se las he puesto ya varias veces esta misma tabla, porque es una tabla comparativa, mis hermanos, acerca del mensaje a la iglesia, a quién le habla a la iglesia, que es Jesucristo, mis hermanos, pero también, mis hermanos, cuál es el mensaje, la reconvención que le hace el Señor a cada iglesia, también las promesas que le hace a cada iglesia. Se los pongo allí, mis hermanos, porque es una guía muy útil y vamos a ver parte de ello en esta mañana, mis hermanos. Vamos a ver parte de ello. Ahora, quisiera, mis hermanos, que vieran ustedes en el pasaje que se encuentra allí, si buscan ustedes Apocalipsis 2, mis hermanos, en el versículo 18. Lo voy a leer, mis hermanos. No lo tengo en la pantalla, pero quiero leérselos para ustedes. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. A cada mensaje de cada iglesia, mis hermanos, el Señor se identifica de una manera diferente. Ustedes recuerdan, dice, escribe aquel que tiene la espada de dos filos que sale de su boca. Lo vimos, mis hermanos. Pero ahora, en este pasaje, mis hermanos, tal como tiene la visión Juan allí en Apocalipsis 1, que hace una descripción de Jesucristo, del Hijo del Hombre, ve esto, mis hermanos, el que tiene, mis hermanos, ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién lo dice? Jesús. Si ven el versículo 18 en sus Biblias, mis hermanos, dice el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, mis hermanos. Este es el título que dice aquí en este pasaje, mis hermanos. En otros pasajes, en Apocalipsis, mis hermanos, dice el Hijo del Hombre, que era el título preferido por Cristo Jesús. Pero este es el único pasaje, mis hermanos, que se refiere a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué Jesús, mis hermanos, dice aquí, el Hijo de Dios? Yo soy el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Por qué les está diciendo esto y Jesús asume estos títulos para él mismo, mis hermanos? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, la palabra o la frase Hijo de Dios destaca su deidad. Jesús es Dios, está destacando su deidad, mis hermanos. Este título está destacando precisamente que en esencia Él es uno con el Padre. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, en Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús en cierta ocasión estaba disputando con los fariseos y les dice que Él es Hijo de Dios. Entonces los fariseos comenzaron a tomar piedras y querían apedrearlo. Y Jesús les dice, ¿por qué pecado me quieren ustedes apedrear? Dicen, no te apedreamos por algún pecado, sino porque te haces a ti o te llamas a ti mismo el Hijo de Dios, haciéndote semejante a Dios. Dices que Dios es tu Padre y te haces semejante a Él, a Dios. Esto fue, mis hermanos, allí en el Evangelio de Juan está relatado. Pero ¿por qué es importante, mis hermanos? Porque los judíos entendieron perfectamente que cuando Jesús decía, mi Padre, Dios es mi Padre, se hacía uno semejante a Él, mis hermanos, o se hacía igual a Dios. Por eso lo quisieron apedrear. Y este título que encontramos aquí, mis hermanos,
Hijo de Dios, lo que nos está señalando, mis hermanos queridos, es que Jesús, el Señor, mis hermanos, tiene toda deidad. Se subraya, mis hermanos, o destaca su deidad, de que Él es Dios. Y este Dios, Jesucristo, le está hablando a esta iglesia, mis hermanos. El divino Hijo de Dios le habla a esta iglesia. Y fíjense allí en el mismo versículo 18, si ustedes lo ven en Apocalipsis 2, mis hermanos, dice: el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Saben, mis hermanos, cuando se inventó el rayo láser es luz altamente ordenada, mis hermanos, porque la luz viaja en diferentes planos. Viaja en plano así, baja en diferentes planos, mis hermanos, y diferentes longitudes de onda. Pero los rayos láser, mis hermanos, viajan en un plano y además tienen una misma longitud de onda. Son luz altamente ordenada. Y puede, mis hermanos, la luz láser, sí, perforar acero. Puede perforar concreto, mis hermanos, porque va con mucha fuerza. Es así, mis hermanos. Por eso, cuando uno tiene un láser como este, mis hermanos, que en realidad son inocuos, y uno tiene un láser como este, ¿verdad? Pero puede llegar a lesionar la retina. Por eso no debe uno, pues, dirigirlo a la cara de las personas. ¿Sí? Pero, ¿saben, mis hermanos? En este sentido, como si fuera rayo láser, la mirada de Jesús, mis hermanos, lo distingue todo, penetra todo. Nada hay que pueda ocultarse, mis hermanos, nada hay que pueda estar cubierto de la mirada del Señor. Cuando se hace esta descripción, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, lo que está diciendo es que Jesús sabe perfectamente bien lo que está sucediendo en su iglesia. Jesús sabe perfectamente bien lo que está pasando, mis hermanos. Una iglesia puede sentirse totalmente satisfecha consigo misma, tener buena reputación, incluso entre otras iglesias, mis hermanos, pero a los ojos penetrantes del Señor Jesucristo, Él la ve tal y como es realmente, tal y como es realmente. Jesús ve a su iglesia tal y como es, sin adornos, como es, mis hermanos, así. Por eso esta descripción. Pero hay otro detalle allí, mis hermanos. Dice el pasaje allí que el Hijo de Dios, el que tiene estos ojos, que todo lo penetran, que sabe todo de su iglesia y ve cómo es realmente su iglesia, mis hermanos, dice allí seguido que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Es decir, mis hermanos, lo que está haciendo esta descripción de los pies de Cristo, mis hermanos, es que sus pies son tan brillantes, semejantes al bronce bruñido, que resplandece, mis hermanos, y esta es una descripción de su pureza y de su santidad. El Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que ve a su iglesia tal como es, también, mis hermanos, es santo, es un Dios santo. Y esto nos lleva, mis hermanos, a que lo que Dios desea de ti y de mí es que seamos una iglesia santa. Esto es lo que Dios desea. Si ustedes se fijan en el título de la predicación en esta mañana, no le digas a lo negro, blanco. ¿Sí? ¿Saben, mis hermanos, los daltónicos? Los daltónicos son personas, mis hermanos, bueno, en la retina, en nuestros ojos, tenemos dos tipos de células, mis hermanos. Unas células que se llaman conos, otros se llaman bastones, mis hermanos. Y con unas células nosotros podemos percibir la intensidad de la luz. Pero con los otros tipos de células podemos percibir colores. Hay tres tipos de células, unas que percibimos el rojo, otras percibimos el verde y con otras percibimos el azul. Y con eso se hacen las mezclas, mis hermanos. Pero las personas que son daltónicas carecen de una de estas células. Por ejemplo, carecen de células que no les permite ver el color rojo. ¿Está bien? Solamente ven verde, mis hermanos, y ven amarillo. Azul. Mis hermanos, ven esto. Y entonces, mis hermanos, no ven este tipo de color rojo.
¿sí? Lo que ven es, el rojo lo ven como si fuera gris, así se ve, así se observa, como si fuera gris. Tienen daltonismo, mis hermanos, y si uno le pone un color, mis hermanos, un color rojo, no lo va a distinguir esta persona. O los colores naranjas, no los va a distinguir. Y puede decirnos cualquier color, puede decirnos, ese color que me estás mostrando, porque hay personas que saben que son daltónicas y dicen, no, no lo sé, pero puede decir es morado, o es negro, o lo que sea. Mis hermanos, bueno, quiero decirles lo siguiente: hay iglesias que son daltónicas, hay creyentes que son daltónicos, que a lo negro le dicen blanco, que a lo negro le dicen blanco, mis hermanos. Fíjense bien, ¿por qué les digo este pasaje? Ustedes tienen allí el primer pasaje allí en sus boletines, mis hermanos. Allí sí, a continuación tienen todos los pasajes. Dice allí Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, mis hermanos, tienen su visión distorsionada, tienen una visión distorsionada, una visión espiritual distorsionada. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Tienen una visión distorsionada. Y luego agrega, dice, a la luz de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas luz, y lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es un contraste aquí este pasaje de Isaías 5:20, pero que define muy bien, mis hermanos, y que está describiendo bien a esta iglesia de Tiatira y a otras iglesias también en nuestros tiempos. Creyentes e iglesias, mis hermanos, que cosas que claramente el Señor dice que no deben hacer, dicen bueno. Son iglesias tolerantes, iglesias que se han hecho tolerantes, creyentes, mis hermanos, que se han hecho tolerantes a la maldad, al pecado. Iglesias que se han hecho tolerantes, mis hermanos, a lo que Dios dice claramente en su palabra que no deben hacerlo, mis hermanos. En realidad, lo que debemos ustedes y yo, mis hermanos, es tener una visión clara, no ser ambiguos, mis hermanos. Vivimos en una época de relatividad importante, mis hermanos. Hay personas que dicen, bueno, para ti eso es bueno, para mí no, eso es malo, para mí otra cosa es bueno. Y vivimos en una época de relatividad moral, mis hermanos, de valores. Pero ustedes y yo, como creyentes, y esta iglesia, mis hermanos, debemos tener el firme fundamento de la palabra de Dios, que no admite relativos. Es la verdad de Dios, es el absoluto de Dios, mis hermanos, que lo negro es negro y lo blanco es blanco. Y eso, mis hermanos, no debemos, mis hermanos, ustedes y yo, comprometerlo. De ninguna manera, de ninguna manera. Por eso la descripción de Jesús, mis hermanos, el Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios, su deidad, mis hermanos, que penetra con ojos como con llamas de fuego y que lo discierne todo, penetra, mis hermanos, y que tiene sus pies como bronce bruñido que resplandece en santidad. Esta idea, mis hermanos, debe quedarnos en nuestras mentes. Jesús está hablando a su iglesia. Y dice, no debes comprometer la verdad, ni la manera en que vives, ni la manera que tus convicciones, ni tus actitudes, ni lo que crees. Y por eso, mis queridos hermanos, ustedes y yo, siempre debemos estar aferrados a la palabra de Dios, para no ser tolerantes. Hoy, mis hermanos, y me refiero a no ser tolerantes en este sentido, y quiero decirlo, hoy está bien vista la tolerancia. Está bien ser tolerante con todo. Si uno dice, oye, que esto no es así, lo tildan inmediatamente uno de intolerante. Pero hay cosas, mis hermanos, que están en la palabra de Dios con las cuales ustedes y yo no debemos transigir. No debemos transigir con el pecado, no debemos transigir con muchas cosas, valores, mis hermanos, que están en el mundo, y no debemos ser tolerantes con ellos. Antes bien, debemos, mis hermanos, como creyentes, como iglesia, debemos denunciar lo que eso está en contra de la palabra de Dios y de lo que Dios desea en su voluntad.
esta es la situación de esta iglesia de Tiatira, por eso se los comento. Y quisiera que viéramos, mis hermanos, entonces, en primer lugar, y que viéramos esto, cómo ustedes y yo podemos vivir una vida sin ambigüedades, porque de eso se trata, no ser ambiguo, mis hermanos, que no seamos daltónicos en lo espiritual. ¿Cómo podemos vivir sin ambigüedades? ¿Cómo podemos hacerlo, mis hermanos? Quiero decirles 4 cosas, mis hermanos, en este respecto. Quiero decirles 4 cosas, mis hermanos, en este sentido. ¿Cómo ustedes y yo podemos vivir sin ambigüedades? Bueno, mis hermanos, en primer lugar, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que mantenernos activos en lo que a Dios le agrada. Si lo quieren anotar allí en esos espacios que tienen en blanco. Tenemos que mantenernos activos en lo que a Dios, mis hermanos, le agrada. Dice el pasaje de Apocalipsis 2:19, dice: yo conozco tus obras y sé muy bien de tu amor, de tu fe, de tu servicio y tu paciencia. Jesús, mis hermanos, en este pasaje está congratulando a su iglesia por sus buenas cualidades. Todas las iglesias, mis hermanos, las pequeñas y más grandes, pueden ser alabadas, mis hermanos, tienen puntos fuertes, puntos sobresalientes, mis hermanos. Y esta iglesia de Tiatira, mis hermanos, tenía estos puntos fuertes, mis hermanos. Tenía estas cosas, esta iglesia de Tiatira. ¿Qué es lo que tenía la iglesia, mis hermanos, y que ustedes y yo debemos entender con claridad? ¿Qué es lo que tenía la iglesia, mis hermanos? Es algo que ustedes y yo debemos entender. Primero, mis hermanos, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Y vamos a ver estos 5 cosas, mis hermanos, breves. Primero, ¿qué le agrada a Dios, mis hermanos? Le agradan las obras buenas. Le agradan las obras buenas. Dice allí, mis hermanos, el pasaje: conozco tus obras. Conozco tus obras, mis hermanos, está diciendo en el pasaje. Conozco tus obras. Verdaderamente Dios sabe lo que tú y yo hacemos, conoce nuestra conducta. Y esto no quiere decir, mis hermanos, y lo aclaro, la salvación, es decir, el hecho, mis hermanos, de que nosotros creemos de que la salvación es por fe, no por buenas obras. Es más, hacemos buenas obras por la fe que tenemos en Cristo, mis hermanos, es por eso. Pero no las buenas obras, mis hermanos, nos van a llevar pues a la presencia de Dios. No, más bien, mis hermanos, lo que las buenas obras manifiestan es la fe que ya tenemos en Cristo, y nuestra conducta puede glorificar entonces a Cristo Jesús. Es en ese sentido en que a Dios le agradan nuestras buenas obras. Es más, dice la Escritura, mis hermanos, que el Señor preparó un camino de buenas obras para que nosotros las hagamos. Y eso lo preparó desde antes de la fundación del mundo, antes de que ustedes y yo existiéramos. Así es que no tenemos ningún mérito, mis hermanos, en hacer buenas obras, porque Dios ya las preparó para que ustedes y yo las hagamos. No tenemos méritos. Pero, mis hermanos, si tenemos verdadera fe, debemos andar en buenas obras. Si tenemos verdadera fe en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 9:8, mis hermanos, aquí dice la Escritura: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Apóstol Pablo, mis hermanos, está escribiendo precisamente a esta iglesia de Corinto. Y dice que el obrar de Dios, la obra poderosa que Dios está haciendo en sus vidas, una obra poderosa de gracia, dice: esta es la obra que Él está haciendo para que ustedes hagan buenas obras. Es Dios quien está produciendo esto. Cuando tú haces algo bueno, es Dios que lo está haciendo a través de nosotros, mis hermanos, quien nos ha dado la capacidad de hacerlo, el pensamiento de llevarlo a cabo, mis hermanos, y uno lo hace. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea de Él. Pero eso, mis hermanos, le agrada a Dios. Para eso Dios es agradable, mis hermanos, estas cosas
delante de Él. Ahora, por otro lado, mis hermanos, también Dios se fija, mis hermanos, en nuestra conducta. Esta iglesia, mis hermanos, dice, conozco tus obras. Sus obras eran buenas. Tenían cosas que hacían que eran buenas, mis hermanos. Tenían esta mezcla. Pero no debemos olvidar, mis hermanos, que el Señor da justa retribución a cada uno según sus obras. Dice la Escritura, mis hermanos, aquí Job 34:11, dice, Él pagará al hombre según su obra y le va a retribuir conforme a su camino. El Señor hace esto, mis queridos hermanos. Dios hace estas cosas. Y precisamente, mis hermanos, ustedes y yo debemos pues estar atentos, mis hermanos, a nuestra conducta. La conducta de esta iglesia era buena, sus obras eran buenas. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, ¿qué más agrada a Dios? A Dios le agrada, mis hermanos, el amor hacia Él, hacia Dios y de unos con otros. Eso agrada a Dios. El amor hacia Él, hacia Dios y de unos con otros. Esto agrada al Señor, mis queridos hermanos. Le agrada en gran manera, mis hermanos. Agrada al Señor estas cosas. Y ustedes y yo debemos entenderlo, mis hermanos. ¿Cuál es el todo del hombre? El primer, mis hermanos, mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Debemos amar a nuestro Señor. Y dice la Escritura también, mis hermanos, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús conoce nuestra clase de amor. Él conoce cómo amamos, mis hermanos, precisamente. Y la Biblia nos recuerda constantemente que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, mis hermanos. Este es el tipo de amor verdaderamente que puede cambiar la vida de las personas y la vida de una iglesia, mis hermanos. Este es el tipo de amor que hará, mis hermanos, que el mundo se levante y tenga conciencia de los seguidores de Cristo. Dice la Escritura, mis hermanos, allí, mira cómo se aman. ¿Cómo se aman? De David y Jonatán, mis hermanos, dice la Escritura que sus almas estaban ligadas con un profundo amor, mis hermanos. ¿Y sabes? El amor, mis hermanos, es como el pegamento que nos mantiene juntos a ustedes y a mí. Pero también es una fuente de gran testimonio, mis hermanos, para los que son incrédulos. Y el amor a Dios, mis hermanos, y entre nosotros es algo que agrada a Dios, mis hermanos. A Dios le agrada sumamente. Esto le agrada a Dios, mis hermanos queridos, y debemos hacerlo así. Ahora, por otro lado, mis hermanos, ¿qué más agrada a Dios, mis hermanos? Perdón, falta este pasaje, mis hermanos. Este pasaje, quiero decirles, dice el Salmo 31:23, que dice que debemos amar a Jehová. Dice, todos vosotros sus santos, amad a Jehová, amad a Dios. Debemos hacerlo. Y luego también dice la Escritura, mis hermanos, en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, ¿qué agrada a Dios, mis hermanos? El que lo amemos a Él y que nos amemos unos a otros. Tercer lugar, mis hermanos, ¿qué más agrada a Dios? ¿Qué más agrada a Dios? Bueno, lo que agrada a Dios, mis hermanos, también es la fe en Él. La confianza que ponemos en Él, mis hermanos, eso agrada a Dios. Dice la Escritura, Hebreos 11:6, mis hermanos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios primero debe creer que Él existe, que Él es, y que Él recompensa, que es galardonador a aquellos que le buscan, mis hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es algo que le agrada a Él. La iglesia de Tiatira, mis hermanos, tenía estas cosas. Tenía obras, estaban amándose y tenían fe.
Estas cosas tenían, pero hay algo más que tenía esta iglesia, mis hermanos. Y es la cuarta cosa, mis hermanos, es el servicio a Dios y a los demás. El servicio a Dios y a los demás. Estaban sirviendo a Dios y estaban sirviendo, mis hermanos, a los demás, mis hermanos. Es esto precisamente lo que estaban haciendo, mis hermanos. Dice la Escritura, Salmo 102, mis hermanos, ¿lo podemos leer? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Este salmo, mis hermanos, que lo leemos frecuentemente, hay un canto basado en este salmo, mis hermanos. Lo que nos dice en primer lugar es que tenemos que servir al Señor y hacerlo con alegría, con gozo, con gratitud. Y esto le agrada a Él, esto le agrada a Dios. Ahora, por otro lado también, mis hermanos, debemos servir a los demás. Debemos servir a los demás, mis hermanos. Debemos hacer esto. Dice Lucas 16:13, mis hermanos, aquí, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mis hermanos, ustedes y yo tenemos que entender, mis hermanos, que pues el Señor nos ha llamado a servir a Él, pero también a otras personas, poniendo un énfasis particular en una prioridad, mis hermanos, de servir al Señor. Cuando servimos unos a otros, mis hermanos, en realidad estamos sirviendo al Señor. Nuestro Señor dijo, mis hermanos, también nuestro Señor Jesucristo, mira, si diste un vaso de agua a alguien, a mí me lo diste. Si visitaste a alguien en la cárcel, a mí lo hiciste. ¿Por qué, mis hermanos? Hay un pequeño canto, mis hermanos, que a veces cantan los niños. Si sirvo a otros, sirvo a Dios, así mi vida yo ofrendaré, dice este canto. La verdad, mis hermanos, debemos entender que el servicio a los demás está íntimamente ligado en servir a Dios. Está profundamente ligado en servir a Dios, mis queridos hermanos. Así pues, debemos entender esto. Ahora, en quinto lugar, mis hermanos, debemos entender que la iglesia de Tiatira, mis hermanos, estaba agradando a Dios de una manera que ustedes y yo también podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo, mis hermanos? Es que la perseverancia en seguir a Jesús y sus mandamientos, eso agrada a Dios. La perseverancia. Si ustedes ven el pasaje, mis hermanos, el versículo 19, dice allí, mis hermanos, en este pasaje, dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia. La paciencia, mis hermanos, es perseverancia. Es esto, la paciencia es perseverancia, mis hermanos. Es esto. Y ustedes y yo debemos ser perseverantes en seguir a Jesucristo y en seguir sus mandamientos. Debemos hacer esto, mis hermanos. Debemos perseverar en seguir los mandatos de nuestro Señor, perseverar en hacer su voluntad, perseverar, mis hermanos, en la gracia de Él. Dice Hechos 13:43, dice allí el pasaje que despedida la congregación, y aquí, mis hermanos, bueno, estaba Pablo y Bernabé hablando con judíos y dice de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y es algo que ustedes y yo debemos hacer. Perseverar, mis hermanos, en seguir a Cristo, seguir a Jesús, perseverar en su gracia, día tras día, día tras día, perseverar en hacer su voluntad, mis hermanos. La iglesia de Tiatira, mis hermanos, se encontraba, pues, mis hermanos, no en una condición como la de Pérgamo, mis hermanos, no se encontraba en esta situación como esta iglesia, no se encontraba en la situación, mis hermanos, como la iglesia de Éfeso, que tenían una gran oposición.
Tenían, como ya les comenté, mis hermanos, aquellos creyentes que abrazaban la fe hacia Cristo, no podían trabajar debido a los gremios, porque cada gremio, mis hermanos, que tenían, cada sindicato, mis hermanos, tenía su deidad particular. Y si un cristiano no adoraba la deidad, por ejemplo, de los herreros o de los carpinteros, entonces no podía tener trabajo. Pero aquí dice el pasaje, mis hermanos, dice que son pacientes. A pesar de esto, que se vean impedido quizás para conseguir alimento o trabajo, estaban teniendo paciencia, estaban perseverando. Y esto es lo que ustedes y yo debemos hacer, mis hermanos. Ahora, quiero decirles que el resultado de estas 5 cosas, puede provocar crecimiento, si lo quieren anotar. El resultado de hacer lo que agrada a Dios, mis hermanos, es crecimiento. Trae crecimiento. El resultado de hacer lo que agrada a Dios trae crecimiento, mis hermanos. Dice el pasaje de Apocalipsis 2:19. Dice, sé tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, ¿verdad? Y dice tu paciencia. Y agrega al final aquí, mis hermanos, dice así, en este pasaje, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tus obras postreras son mayores, son más grandes que las primeras. Ellos estaban perseverando, trataban de agradar a Dios. Haciendo estas cosas. Y si uno lo hace, mis hermanos, va a ocurrir lo que dice el pasaje. Tus obras son más grandes, las postreras, las finales, las posteriores, que las primeras. Y eso puede suceder en tu vida y en la mía. Mis hermanos, esto es algo que nos puede ayudar a que no estemos ustedes y yo con ambigüedades. Que a lo negro no le llamemos blanco. El estar activos haciendo algo para el Señor, haciendo lo que le agrada, mis hermanos, puede mantenernos a ustedes y a mí, a esta iglesia, mis hermanos, nos puede mantener, mis hermanos, firmemente en la voluntad de Dios. Pero hay más. Hay algo más, mis hermanos, que quiero compartirles. ¿Qué agrada a Dios, mis hermanos? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Bueno, mis hermanos, lo que agrada a Dios es que ustedes y yo no toleremos impurezas en nuestras vidas. No toleremos impurezas en nuestras vidas, mis hermanos. Que no hagamos esto, que no estemos tolerando estas cosas. Dice el pasaje, mis hermanos, aquí de la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice aquí que tengo unas pocas cosas contra ti, dice el versículo 20. Si ustedes lo ven de Apocalipsis 2:20, dice, pocas cosas contra ti. Y luego agrega que toleras. Mis hermanos, ustedes y yo no debemos tolerar ninguna clase de pecado o de impureza en nuestras vidas. No debemos tolerar ninguna clase de estas cosas, mis hermanos. No debemos tolerarlas, mis hermanos. La verdad es que la iglesia de Teatira, mis hermanos, tenía un cáncer dentro de ellos. Estaban haciendo buenas cosas. Estaban amando, estaban sirviendo, tenían fe, perseveraban. Pero había un cáncer que los corroía desde adentro. La semana pasada, mis hermanos, les comentaba que en muchas ocasiones el mayor peligro para las iglesias no es de afuera. El mayor peligro para las iglesias viene desde adentro. El mayor peligro para las iglesias viene desde el interior, mis hermanos, como sucedía con las iglesias que ya hemos revisado. Ahora, mis hermanos, aquí, esta iglesia, mis hermanos, tenía un cáncer que las estaba corroyendo desde adentro, mis hermanos. Un mal. ¿Cuál era este mal? Pues cuando la impureza, la maldad, el pecado es tolerado en la vida, mis hermanos, eso es un grave mal. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. El pecado, la maldad estaba siendo tolerada dentro de la iglesia.
Y esto, mis hermanos, estaba siendo realmente complicado para la vida de esta iglesia. Pero cabe preguntar, mis hermanos, ¿por qué toleramos el pecado? ¿Por qué lo toleramos? Claramente la palabra de Dios nos dice algunas cosas, mis hermanos, que no debemos tolerar pecado, ninguna clase de mal, la vida que Dios le agrada. Podemos buscar muchos pasajes. Sin embargo, mis hermanos, ¿por qué se tolera el pecado? Bueno, quiero decirles dos breves razones, mis hermanos. Quizás pudiera haber más razones, mis hermanos, pero quiero decirles dos. En primer lugar, mis hermanos, porque no tomamos en serio el pecado. Eso es lo primero. No tomamos en serio el pecado. No lo tomamos en serio. Es decir, mis hermanos, no tenemos conciencia de la seriedad del pecado, de lo que produce en la vida. No nos damos cuenta, mis hermanos, completamente de los efectos que tiene el pecado en nosotros, que puede llegar lejos, que puede destruir vidas y puede destruir iglesias, mis hermanos. Imagínate que hay una víbora de cascabel y que la tienes enredada en tus pies y que está haciendo sonar su cascabel, su crótalo, lo está haciendo, mis hermanos, sonar. Imagínate esta situación en la que te encuentres. ¿Te quedarías allí? ¿Te quedarías allí al lado de esa víbora de cascabel que está haciendo sonar su crótalo? ¿Estarías allí? Claro que no. Te apartarías de esto. Bueno, es lo mismo que debemos hacer con el pecado. Si hay pecado, mis hermanos, debemos apartarnos de él, mis hermanos. ¿Saben? Lo toleramos el pecado en nuestras vidas porque no nos damos cuenta, no comprendemos el terrible peligro, mis hermanos, y lo que hace el pecado en la vida. El pecado, mis hermanos, es como un veneno, mis hermanos, como un veneno que puede matarnos, que produce devastadoras condiciones en el mundo, mis hermanos. ¿Y saben qué? Tan profundas condiciones, tan profundos actos conduce el pecado, devastadores, que eso es lo que llevó a Jesucristo a morir en la cruz. Por eso Cristo murió, por sus terribles consecuencias, por sus terribles resultados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y eso es algo que ustedes y yo no debemos tolerar de ninguna manera. La paga del pecado es muerte. Y no debemos tolerarlo, mis hermanos. A veces creo que lo toleramos porque no nos damos cuenta de lo serio que es pecar. Y a veces hay creyentes, iglesias también, que están tolerando pecado. Como la iglesia de Corinto, mis hermanos. Dice Pablo que cuando le escribe a Corinto, que en lugar de estar apenados, en lugar de estar tristes, mis hermanos, se alegraban. Un hombre tenía a la mujer de su padre, es decir, a su madrastra. Y eso les parecía bien. Eso les parecía bien. Y eso es un claro ejemplo, mis hermanos, de tolerar pecado. Quiera Dios, de verdad, mis queridos hermanos, ustedes y yo, ninguno de nosotros esté tolerando pecado en nuestras propias vidas. Es tiempo de examinar tu propia vida, examínala. Y si hay algo que te das cuenta que el Espíritu Santo trae a tu mente y a tu corazón, arrepiéntete de eso. Arrepiéntete, no lo toleres más en tu propia vida, no lo toleres. Este es el mensaje de esta iglesia, pero también es para ti y para mí. Ahora, hay una segunda razón, creo, mis hermanos, por la cual toleramos el pecado en nuestras vidas. La segunda razón, mis hermanos, es porque no tenemos el valor necesario para enfrentarlo. A veces, mis hermanos, no tenemos el valor para enfrentar el pecado. Debemos ser como Natán, el profeta. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos,
David, el rey, pecó. Mandó matar a un hombre, mis hermanos, y la esposa que tenía se la apropió, se quedó con ella. Pero ya la había embarazado previamente, ¿verdad? Lo que nosotros a veces ocultamos, la Biblia no lo oculta, mis hermanos. David dice, un hombre conforme al corazón de Dios era pecador, igual que ustedes y yo, pecador. Y lo que nosotros a veces ocultamos, la Biblia no lo oculta, mis hermanos. Estaba allí exponiendo el pecado de David. Era el rey y tenía el poder, mis hermanos, para matar a alguien si lo reconvenía. Pero Natán, el profeta, mis hermanos, tuvo la fortaleza, tuvo el valor de ir con el rey David, que tenía que limpiar su vida. Ustedes recuerdan el hecho, mis hermanos, cómo se relata en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Le dice, oye, un hombre tenía una ovejita, un corderito, y hasta lo sentaba a comer y todos lo querían. Y llegó otro que tenía 100 o muchos corderos, pero mató el de él y se lo ofreció a un amigo. ¿Qué harías tú? Y saben, mis hermanos, allí David se despertó su sentido de justicia, porque Natán le preguntó, ¿qué es lo que merece este hombre? ¿Es digno de muerte? Pero no estaba despierta su conciencia. Y es entonces que Natán lo enfrenta y le dice, tú eres ese hombre, tú eres esa persona. Y es entonces que David abre sus ojos y ve su condición de pecado. Pero la pudo ver porque un hombre lo enfrentó, tuvo valor, enviado por Dios, mis hermanos, pero tuvo el valor de enfrentarlo. Y saben, mis queridos hermanos, tenemos que tener el valor de enfrentar estos problemas de pecado. Tenemos que tener el valor, mis hermanos, para enfrentar todos estos problemas propios y a veces, mis queridos hermanos, en la vida de otros creyentes. ¿Cómo es la disciplina en una iglesia, mis queridos hermanos? ¿Y por qué la Biblia nos habla de la disciplina en una iglesia? En una iglesia, mis hermanos, dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y estando él y tú solos, bueno, repréndele, habla con él, se arrepiente y allí muere el asunto. ¿Por qué debe mantenerse en silencio? No es por razón de ocultar pecados, mis hermanos, no. Es por razón, mis hermanos, de nuestra propia psicología humana. Porque cuando vemos un pecado, una falta en una persona, inmediatamente lo atacamos, porque esa misma falta la tenemos ustedes y yo. Por eso cuando Jesús, mis hermanos, le llevaron delante de él una mujer tomada en adulterio, y nomás llevaron a la mujer, ¿verdad? ¿Y el hombre dónde estaba? Porque dice la Escritura que los dos tenían que morir. Y entonces le dice, ¿qué debemos hacer? Y ya tenían las piedras levantadas, viendo su propio pecado allí, mis hermanos, querían castigar el pecado de ellos en la mujer. Por eso Jesús les dije, bueno, el que esté libre de pecado, le aviente la primera piedra. Y los hizo reaccionar. Pero somos así. Vemos pecado en alguien, vemos un error en alguien, mis hermanos, y lo señalamos. Y lo señalamos, mis hermanos. Así es nuestra psicología. Así es, mis hermanos. Por eso Jesús dice, si se arrepiente tu hermano, ya está. Perdónale y se acabó el asunto. No lo divulgues. No es por cuestión, mis hermanos, de ocultar pecado, no. Es para proteger. Pero si no, entonces, bueno, pues haya 2 o 3 hermanos maduros. Y entonces, háblalo. Si se arrepiente está bien, y si no, entonces tráelo a la iglesia. Y si se arrepiente está bien, si no, todavía hay posibilidad de que se arrepienta. Pero ¿cuál es el proceso, mis hermanos? Y lo que quiero decir, ¿por qué hay este proceso de disciplina en una iglesia? Por una razón, porque Dios quiere iglesias santas. Porque Dios desea vidas santas. Por eso, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, allí en la primera iglesia, en el libro de los Hechos, mis hermanos, allí, pues cuando un matrimonio quiso ocultar, mis hermanos, estaban fingiendo.
¿verdad?, del monto de lo que habían vendido un terreno y diciendo, bueno, tal cantidad me costó, lo cual no era cierto. Pues no había problema. Oye, pues vendo el terreno, doy la cantidad y me quedo con lo otro, decirlo abiertamente, pero no fingir, no ser hipócrita. Pero fue duro la disciplina de Dios, porque ambos murieron, ¿lo recuerdan allí en el libro de los Hechos? ¿Por qué? Porque lo que Dios desea es iglesias santas, creyentes santos, por esa razón. Y debemos ser capaces, mis queridos hermanos, de enfrentar en ocasiones el pecado así, con valor, con valor. Por esa razón, mis hermanos, toleramos el pecado, porque no lo tomamos en serio y en segundo lugar, porque no tenemos valor para enfrentarlo. Pero no debe ser así, mis hermanos, debemos hacerlo de la manera adecuada. Ahora, hay otra razón, otra cosa que quiero comentarles aquí, mis hermanos. Dice Apocalipsis 2:20, aquí, ¿qué es lo que estaba pasando en esta iglesia? Tengo, dice el pasaje, unas pocas cosas contra ti. El hecho de que sean pocas cosas no quiere decir que no sean graves. Eran pocas, pero eran muy graves. Y ahora continúo, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál era el problema en esta iglesia, mis hermanos? Bueno, el problema, mis hermanos, era una mujer aquí. Y no es porque fuera mujer, no. Es por lo que estaba haciendo. Esta mujer, mis hermanos, que enseñaba en el ámbito de la iglesia, dentro de la iglesia, mis hermanos, estaba enseñando cosas erróneas, falsas, dice el pasaje, mis hermanos, cosas que estaban haciendo que los creyentes cometieran pecado. Y le da el nombre aquí, mis hermanos, de Jezabel. Le da este nombre, mis hermanos. Le dice así. Evidentemente, mis hermanos, los expertos, los teólogos, mis hermanos, dicen que no era el nombre verdadero de esta mujer, sino que, mis hermanos, se está refiriendo a la mujer infame y malvada del rey Acab en el Antiguo Testamento. No sabemos el nombre, pero le da este nombre, mis hermanos, ¿para qué? Para que cuando ustedes y yo lo leemos en nuestro tiempo, podamos entender qué es lo que estaba pasando, mis hermanos, lo mismo que había pasado con Jezabel, mis hermanos, lo mismo que había pasado con ellos. Esta mujer que se nos relata aquí en Apocalipsis era el agente de Satanás para corromper al pueblo de Dios. Por eso el Señor la calificó con ese nombre simbólico, este nombre simbólico de Jezabel. Esta mujer en el Antiguo Testamento, mis hermanos, fue una mujer muy malvada, indescriptiblemente perversa. Y lo peor que pudo haber hecho Acab, mis hermanos, que era malvado también, era un rey malvado. Pero lo peor que pudo haber hecho Acab fue casarse con ella, mis hermanos. Dice allí en 1 Reyes 16, 30 y 31. No lo tengo aquí en la pantalla, si lo quieren anotar y luego lo ven. 1 Reyes 16, 30, 31 dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Era malo Acab, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa, fíjense bien, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando Acab se casó con esta mujer, Jezabel, en el Antiguo Testamento, la malvada influencia de Jezabel hizo que la adoración a Baal, el ídolo, se extendiera por todo Israel. Que se extendiera la idolatría, mis hermanos.
Ahora, regresando aquí a Apocalipsis, mis hermanos, a este pasaje de Apocalipsis 2:20, el que tenemos en la pantalla, mis hermanos, dice allí, mis hermanos, que era profetisa, pero que enseñaba cosas no adecuadas, falsas, mis hermanos. Seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer, mis hermanos, estaba diciéndole y enseñándole al pueblo de Dios, a la iglesia, que lo negro era blanco. Estaba enseñándole a la iglesia a ser tolerante con los pecados. Tolerante con los pecados, mis hermanos. Estaba enseñando estas cosas. Estaba enseñándole a los cristianos doctrinas falsas. Le estaba enseñando a los creyentes un modo de vida inmoral. Eso es lo que estaba enseñando. Y lo grave, mis hermanos, es que el pastor de la iglesia, el ángel de la iglesia, mis hermanos, al que se refiere, escribe al ángel, el que debía cuidar a la iglesia, mis hermanos, lo estaba permitiendo. Estaban enseñando cosas que no eran adecuadas, mis hermanos. Es esto. Y hay dos cosas con las que no debemos transigir, mis hermanos, que no debemos tolerar. La inmoralidad física. No lo debemos tolerar de ninguna manera como creyentes, ustedes y yo. La inmoralidad física, pero tampoco la inmoralidad espiritual. No debemos tolerarla, mis hermanos. No debemos hacer esto. Así es que, mis hermanos, si queremos agradar a Dios y no tener ambigüedades, mis hermanos, no decirle lo negro es blanco, como ya lo comentamos, mis hermanos queridos, no debemos tolerar inmoralidad física ni espiritual. No debemos hacerlo. Ahora bien, mis hermanos, vamos al tercer punto de esta predicación. Mis hermanos, ¿cómo ustedes y yo podemos vivir una vida sin ambigüedades? ¿Cómo podemos vivir una vida sin ambigüedades? Que no le digamos a lo negro blanco, que no le digamos a lo bueno malo, a lo malo bueno, que no hagamos esto. Bueno, mis hermanos, debemos ser sensibles a la voz de Dios. Debemos ser sensibles a la voz de Dios. Dice Apocalipsis 2:29. Dice allí, mis hermanos, dice allí en el pasaje, el que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez llamo su atención, mis hermanos, no es a la iglesia. No es a la iglesia de Tiatira nada más, de la que estamos hablando. Dice a las iglesias en plural. A las iglesias de todas las épocas, de todos los tiempos, de todos los países, de todas las culturas. Las iglesias cristianas y a esta también. A esta iglesia, a ustedes, a mí, nos habla, mis hermanos, y debemos ser sensibles a la voz de nuestro Señor. Debemos ser sensibles a lo que nos dice su palabra, mis hermanos. De verdad debemos ser sensibles a ello. Dice Apocalipsis 2:21, ¿qué es lo que dice, mis hermanos, aquí? ¿A qué debemos ser sensibles? Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido hacerlo de su fornicación. No ha querido hacerlo. Cuando Dios te habla en su palabra, cuando el Señor te habla por medio de su espíritu a tu mente, a tu corazón y dice que algo que tú estás haciendo no es lo correcto, tienes que ser sensible y apartarte de ello, apartarte de estas cosas. Hay que ser sensible, mis hermanos. Estamos en grave riesgo, de verdad, los creyentes. Lo he dicho otra vez y lo voy a volver a repetir, mis hermanos. El cristianismo es contracultural. Va contra la cultura de nuestro tiempo, contra la cultura de nuestra sociedad. El cristianismo va contra la cultura
mis hermanos, de lo que la gente dice. La gente dice cosas. Hay ideologías, mis hermanos, y lo que es el cristianismo es contra esto, es contracultural. Y debemos estar atentos, mis queridos hermanos, porque si no corremos el riesgo de ser tolerantes a cosas, tolerantes al pecado, tolerantes a ideologías que están en contra de la palabra de Dios. Y si tú o yo hemos tolerado el pecado en nuestras vidas, ya sea físico o espiritual, lo que debemos es ser sensibles y arrepentirnos de este pecado. Arrepentirnos, mis hermanos. Porque no hay nada más errado en la vida que envolverse en pecado, mis hermanos, y continuar en él. Pensando, mis hermanos, que iremos camino al cielo cuando en realidad no es así. Pensando que estamos cerca de Dios cuando en realidad no es así tampoco. Debemos echar una larga y profunda mirada a nuestras vidas. Una larga y profunda mirada a nuestras vidas. Reflexionar acerca de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hablar, de nuestras actitudes y de nuestros compromisos. Debemos echar una larga mirada, reflexionar acerca de ello. Y si hay algo por lo cual tú y yo debemos arrepentirnos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, mis hermanos. ¿Sabes? Podemos caer en lo que dice aquí el pasaje, mis hermanos. Ustedes lo ven al principio en sus boletines. No lo tengo aquí en esta parte. Pero dice aquí, mis hermanos, en Apocalipsis 2, el versículo 24, dice así: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás. ¿Recuerdan? 2 iglesias anteriores vimos el trono de Satanás, donde está Satanás en su trono. Lo vimos, ¿no? También vimos, mis hermanos, donde Satanás allí está aposentado. Lo vimos en otra iglesia anteriormente, pero ahora dice las profundidades de Satanás. Están orgullosos de eso. Pero ustedes y yo, mis hermanos, debemos vivir de una manera diferente, distinta. Si queremos agradar a Dios y no decirle a lo negro blanco, mis queridos hermanos, debemos tener una mente clara. Un cambio de mente, arrepentirnos, que eso es lo que quiere decir arrepentirse. Tener una mente diferente, distinta, un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de corazón. Y debemos hacerlo así, mis hermanos, porque si no, dice el pasaje, no quiere arrepentirse de esto, entonces habrá consecuencias. Ahora bien, mis hermanos, quiero seguir adelante y decirles en cuarto lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la recomendación que hace el Señor a su iglesia? ¿Cuál es la recomendación que hace? Fíjense bien, mis hermanos, dice el pasaje así: lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Reténlo hasta que yo venga. Lo que tienes, reténlo hasta que yo venga, dice Cristo. Persevera en ello, reténlo hasta que yo venga. Retén estas cosas, dice el pasaje. ¿Qué es lo que debemos retener, mis hermanos? ¿Qué es lo que debemos retener ustedes y yo? Bueno, mis hermanos, déjenme decirles 3 cosas. Quizás haya más cosas, pero déjenme decirles 3 cosas ustedes y yo debemos retener hasta que nuestro Señor venga. Porque es lo que dice el pasaje. Hasta que yo venga, retén esto. ¿Qué debemos retener? Bueno, mis hermanos, en primer lugar, lo que debemos retener, mis hermanos, es aferrarnos a las palabras de Jesús. Eso es lo que debemos tener. Debemos aferrarnos a lo que Jesús nos ha ordenado. Y lo que Jesús nos ha ordenado es que nos aferremos a sus palabras. Esto debemos hacer, mis queridos hermanos. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Realmente, mis queridos hermanos, aquello
que nos protege contra la ambigüedad, que nos protege contra la tolerancia, mis hermanos, es precisamente la palabra de Dios. Que nunca, nunca, nunca falte la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, que siempre estés aferrada a la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos, y lo que involucra es leerla, meditarla. Lo que involucra aferrarse a la palabra de Dios, mis hermanos, es memorizarla. Lo que involucra, mis hermanos, es estudiarla, reflexionarla. Todas estas son maneras de aferrarse a la palabra de Jesús. Hay que hacerlo, mis hermanos. Hay una segunda cosa a la que ustedes y yo debemos aferrarnos, y es lo siguiente: debemos aferrarnos a la oración a Jesús. Debemos mantenernos orando, mis hermanos. ¿De dónde uno puede tener la fortaleza, mis hermanos, para enfrentar la lucha diaria? ¿De dónde puede uno obtener, mis hermanos, la capacidad de distinguir, mis hermanos, entre las cosas que están bien delante de Dios y de las que no? En oración. Y claro, siempre va acompañado del aferrarse a la palabra de Dios. Pero hay que orar, mis hermanos, y hay que orar. Dice, mis hermanos, Lucas 18:1, dice allí que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabes? Hay dos opciones en este versículo: oramos o desmayamos. Son dos opciones. Tú puedes orar o desmayar, yo también. Y podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Pero es allí donde tienes que tomar tu decisión, tienes que tomar una elección. No puedes irte de este lugar, de este templo, mis hermanos, de este culto, sin tomar una decisión. Tienes que aferrarte a la palabra de Dios y tienes que tomar la decisión de orar siempre. Si no tomas esta decisión, vas a desmayar. Ahora, tercer lugar, mis hermanos, tenemos que aferrarnos también a obedecer a Jesús. Primero, mis hermanos, aferrarnos a las palabras de Jesús. Segundo, tenemos que aferrarnos, mis queridos hermanos, a orar. Y tercero, tenemos que aferrarnos a obedecer a Jesucristo. ¿Qué agrada a Dios, mis hermanos? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Bueno, lo que agrada a Dios, mis queridos hermanos, es que ustedes y yo lo obedezcamos también a Él. 1 Samuel 15:22, este pasaje tan conocido de la Escritura, dice de la siguiente manera: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. La pregunta, mis hermanos, es una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta es obvia. Es eso, es una pregunta retórica. Solo para poner el énfasis, mis hermanos, en lo que verdaderamente es importante. Mis hermanos, no importa aquí cuánto tiempo estés tú en esta iglesia, en este templo. No importa si vienes a todos los cultos. No importa si traes tu Biblia o no. Cuando cantas puedes levantar las manos o cantar con preciosa voz. No, eso no es lo importante. Lo importante es que se obedezca al Señor. Eso es lo que dice el pasaje. Por eso lo agrega aquí en la segunda parte del versículo. Dice, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que hacer sacrificios, que estar en cultos. Obedecer, prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y está haciendo referencia a los sacrificios que hacían los judíos, mis hermanos, cuando le ofrecían un sacrificio a Dios. Puedes sacrificarte todo lo que tú quieras, pero lo importante es obedecer. Es obedecer. Y esto es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Tenemos que hacer verdaderamente esto, tú y yo. Quiero terminar, mis hermanos, esta predicación. Ciertamente, el peor peligro para una iglesia viene desde adentro, no de afuera.
para nuestro tiempo lo digo, y nuestra ciudad. Porque no estamos siendo atacados, podemos reunirnos con toda libertad, nadie nos impide, mis hermanos, esto. Si decimos que somos creyentes, bueno, no va a pasar algo. El peor peligro viene desde adentro y esto debemos tenerlo claro. Quiero terminar, mis hermanos, algo aquí. El pasaje de Jeremías que ustedes tienen allí, mis hermanos, Jeremías 15, 19. Este pasaje, mis hermanos, al estar meditando en él en la semana, mis hermanos, tiene algo que ustedes y yo debemos notar con profunda claridad. Este pasaje, mis hermanos, dice aquí, primera es Jeremías 15, 19. Está hablándole aquí, mis hermanos, a Jeremías. Jeremías, el profeta, está reclamándole a Dios. Si ustedes ven el versículo anterior, el versículo 18, le dice, oye, ¿por qué me duele y mi herida está desahuciada y no admite curación? Y le dice a Dios, fíjense bien, versículo 18, para mí, Dios, tú serás como una cosa ilusoria, para mí serás como aguas que no son estables. Jeremías está reclamándole a Dios, pero Dios le habla a Jeremías. Y lo que dice es para ti, para mí, hoy aplicado a este pasaje de Apocalipsis 2. Le dice, Jehová, si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Lo que Jeremías tenía un problema. Estaba viendo la vida de las personas, cómo vivían sin Dios. Jeremías estaba viendo, mis hermanos, cómo las personas que estaban sin Dios no tenían problemas, mientras que él, el profeta de Dios, tenía un montón de problemas, un montón de líos. Era perseguido, estaba en la cárcel. Y entonces Dios lo reanima con estas palabras. Si tú te conviertes, yo te voy a restaurar y vas a estar delante de mí. Y le agrega, si entresacares lo vil, lo precioso de lo vil. Es decir, debes ser capaz de distinguir lo bueno de lo malo, lo precioso de lo vil, de lo malvado. Debes ser capaz de distinguir aquellas cosas que son buenas, agradables, de las que no son. Si lo entresacas, si tienes discernimiento. Y luego agrega, que ellos se conviertan a ti, pero tú no a ellos. Y eso es para ti y para mí, mis queridos hermanos. No adoptes la cultura de nuestro mundo. No adoptes lo que otros traten de decirte. No adoptes estas cosas. No adoptes pecados en tu vida. Que otros lo hagan, pero tú no, tú seguidor de Jesucristo, hijo de Dios o hija de Dios, no lo hagas. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no a ellos. Es el mensaje del profeta Jeremías y es un mensaje para ti y para mí. Quiero preguntarte, ¿qué tipo de pecado has tolerado en tu vida? A pesar de que lo sabes y lo sigues tolerando y ahí lo tienes. Ahí está. Quizás has tolerado pecado sexual o de tu boca han salido cosas, palabras y lo sigues tolerando. ¿Qué pasos necesitas hacer para vencer ese pecado y comenzar a obedecer al Señor y perseverar en una vida de santidad? ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿Sabes? Para el Señor no hay excusas. No hay excusas, no va a aceptar nuestras excusas, mis hermanos, si seguimos cometiendo la misma clase de pecados, la misma clase de faltas. Porque si lo estamos tolerando en nuestras vidas, mis hermanos, sucederá como en esta iglesia de Tiatira. Quizás puedan ser pocas cosas, como dice el Señor a esta iglesia, pero son cosas fuertes.
tengo pocas cosas contra ti, pero son cosas que pueden devastar tu vida. Tiatira era una ciudad pequeña y la iglesia quizás también era pequeña, pero mis hermanos estaban tolerando toda clase de mal. Lo que te quiero decir en esta mañana, no toleres maldad en tu vida, no toleres pecados, no toleres estas cosas en tu vida. Trata de vivir una vida de pureza, de santidad de vida, que eso es lo que agrada a Dios también. Trata de hacer esto. No hagas compromisos con el mundo, con la sociedad, con ideologías, no. Lo único compromiso que tienes que hacer es con Jesucristo y con su palabra. Comprométete con el Señor. No toleres pecado. No toleres cosas que no convienen en tu vida. Mis queridos hermanos, la verdad es que este consejo de la palabra de Dios, o este pasaje de la palabra de Dios, revela la gravedad de practicar y tolerar el pecado. Quiera Dios que esta iglesia, cada uno de los que están aquí y los que no pudieron venir también, mis hermanos, no toleremos pecado, porque Dios juzgará a aquellos que continúan en pecado continuo, iglesias que continúan en pecado continuo, mis hermanos, y para los cuales no se quieren arrepentir. Dios, el Señor, que tiene sus ojos como llama de fuego y que todo lo penetra. El Señor que tiene una vida de santidad y pureza, eso desea de su iglesia. Y sabes, quiere el Señor que tú desees eso mismo, que no toleres pecado y que quieras vivir una vida verdaderamente de santidad, en un modelo de obediencia al Señor, de obediencia continua al Señor. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a ustedes y a mí. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Si quieren inclinar sus rostros, vamos a orar. Mi Señor, gracias. Eres bueno en gran manera, misericordioso y bondadoso. Eres el Dios alto, el sublime, el todopoderoso, el que escudriña a su iglesia y lo ve todo. Ves las cosas buenas, pero también aquellas cosas que no convienen a tu iglesia y a la vida de tus santos. Señor, ayúdanos, por favor, porque estamos muy necesitados de ti. Ayúdanos, Señor, estamos tan necesitados de ti. Permítenos, mi Señor, por favor, concédenos vivir apartados para ti, separados para ti. Si alguno de mis hermanos está batallando con un pecado continuamente, ese mismo pecado, mi Señor, permite que ahora mismo pueda acercarse a ti, arrepintiéndose, pero también pidiendo fortaleza, poder para vencer pecado. Llena con tu Espíritu Santo, por favor. Llena con tu Espíritu Santo a cada creyente aquí, para que no haya tolerancia para ninguna clase de mal ni de pecado. Llena a toda esta tu iglesia, mi Señor, que podamos ser una iglesia santa, una iglesia piadosa delante de ti, mi Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, porque tanto necesitamos de ti, Señor nuestro. Ayúdanos, por favor, Padre Celestial. Permite que mis hermanos, yo también, todos podamos vivir para agradarte. Señor, queremos decirle a lo negro, negro y a lo blanco, blanco. A lo malo, malo, al pecado, pecado. A lo que te agrada delante de ti, eso queremos hacer, vivir, mi Señor. Danos discernimiento espiritual para examinarnos a nosotros mismos, mi Señor, para que podamos vivir como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a todos nosotros. Necesitamos tanto de ti. Gracias, Señor. Alabado sea tu bendito y santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas gracias.